En el capítulo anterior de la serie Vivencias, reflexionamos acerca de la caída del primer rey de Israel y la separación definitiva que hubo entre él y el mensajero de Dios, el profeta Samuel. Las Sagradas Escrituras no vuelven a registrar ningún acercamiento, ningún encuentro entre Samuel y el rey Saúl. El día de hoy estudiaremos y veremos cómo se entrelazan las vidas de tres personajes, grandes personajes de la Biblia. Los tres recibieron un llamado de Dios y los tres actuaron conforme a las características de su personalidad y también a la preparación espiritual que cada uno había realizado. Sin más, leemos en las Sagradas Escrituras, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, que dice así: Y dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. En este versículo nosotros encontramos a tres personajes. Primero, el Señor se comunica directamente con Samuel y le pregunta que por qué ha estado triste tanto tiempo, por qué todavía llora por Samuel, si el mismo Dios ha desechado, que ha dicho que ya no reinará más sobre Israel. Y entonces viene la orden: ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. En los siguientes versículos nosotros encontramos cómo surgen las emociones en aquella humanidad de aquel hombre que había recibido tres comisiones por parte de Dios, que era sacerdote, que era profeta y también juez. Sin embargo, cuando el Señor le da la orden: ve a Belén, porque habré de nombrar el nuevo rey, la humanidad de Samuel emergen las emociones que todos los seres humanos tenemos y pregunta: ¿cómo iré? Porque si Saúl se da cuenta, seguramente me matará. Imagínese esa parte humana, la que siente miedo, la que se preocupa, la que tiene temor. El profeta está consciente que si Saúl se daba cuenta que él iría a ungir a un nuevo rey, decididamente lo perseguiría hasta matarlo. Y por eso, preocupado, le pregunta al Señor: ¿cómo iré, Señor? Si Saúl se da cuenta, me matará. Y fíjense cómo es condescendiente el Señor con los seres humanos, cómo entiende la naturaleza humana, cómo atiende a la petición de sus hijos. Y el Señor le da instrucciones al profeta: ve a hacer un sacrificio y así preséntalo al que te pregunte, a los ancianos de Belén, a la familia de Isaí. Diles que irás a hacer un sacrificio, porque precisamente eso es lo que irás a hacer. Y durante ese sacrificio buscarás a la persona que yo te diga, y a él ungirás como nuevo rey de Israel. Imagínense ustedes aquel anciano profeta de 1000 batallas, de fe probada, sintiendo temor del rey Saúl. Muchos de nosotros pensamos, o algunos piensan, que cuando se tiene fe en Dios,
uno no debería sentir miedo, no debería sentir temor. Precisamente al inicio de esta pandemia muchos decían, bueno, pero ¿por qué te vas a quedar encerrado? ¿Por qué vas a usar eso? Si Dios te tiene que cuidar, ¿acaso no confías en Dios? Pero saben una cosa, Samuel, con toda su preparación, con sus 3 comisiones, y un hombre íntegro, como lo reconoce el libro Patriarcas y Profetas, sintió temor. Y Dios no lo juzgó, Dios no lo insultó, no lo regañó, no le dijo, ¿qué acaso no tienes fe? Sino Dios condescendió en esa parte humana de Samuel y le dijo, ve a efectuar un sacrificio. Y efectivamente, Samuel llegó a Belén, donde aproximadamente unos 1000 años después nacería el Señor Jesucristo. Fue ahí en la ciudad de Belén cuando los ancianos salieron a recibir al profeta y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él contestó, he venido a sacrificar holocausto a mi Dios. Y entonces invitó a Isaí y a sus hijos. Y uno a uno los hijos de Saúl desfilaron delante del profeta. El mayor de los hijos de Isaí, según dicen las Sagradas Escrituras en el mismo capítulo, Eliab, de porte fino, de apariencia destacada, con porte principesco, de príncipe, y Samuel en su interior dijo, sin duda este es el nuevo rey de Israel, porque ¿saben qué? Se parecía mucho a Saúl. Y por eso Samuel intuyó que ese era el elegido de Dios. Sin embargo, el Señor le dijo, no mires a lo alto de su estatura ni a su parecer, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante, pero Dios mira lo que está en el corazón. Samuel apreció lo que los seres humanos aprecian, lo que el pueblo de Israel había dado por bueno cuando Dios les dio a Saúl como rey. Y ahora el profeta también se dejaba llevar por las apariencias. Y así desfilaron uno a uno los hijos de Isaí. Pero ninguno de los que estaban en ese momento era el elegido de Dios. Y entonces el profeta preguntó a Isaí, ¿son todos tus hijos? ¿No falta ninguno? Isaí expresó al profeta lo siguiente, todavía queda uno, el más pequeño, el que cuida las ovejas. Fíjese qué interesante. David no había sido llamado al sacrificio. David era el nombre del hijo más pequeño de Isaí y no había sido invitado a realizar el sacrificio. Quizá acorde con lo que pensaba de los más pequeños en la época, solamente quienes figuraban eran los hombres adultos, ni los niños ni las mujeres figuraban dentro de los hechos más importantes. Así que el profeta Samuel dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Y el libro Patriarcas y Profetas dicen que cuando David supo el llamado del profeta, inmediatamente acudió. Se preguntaba, ¿qué estaría pasando? ¿Por qué el profeta lo requería? Pero inmediatamente contestó. Samuel no declaró cuál era la verdadera comisión de ese viaje, ni a los ancianos de Belén, ni a la familia de Isaí. Este evento o esta ceremonia fue exclusiva de Dios, Samuel y el rey que sería ungido, David. David
tuvo el privilegio de ser ungido por Samuel como nuevo rey de Israel. Si nosotros comparamos las emociones que emergían en estos tres personajes, Saúl, rey de Israel, en decadencia, Samuel, el profeta que había efectuado el llamado a los dos, y David, el rey que había recién sido llamado para reinar sobre el pueblo. ¿Qué encontramos en ellos? A partir de que David fue llamado, Dios depositó su Santo Espíritu en él. Y grandes cosas empezaron a suceder en la vida de David. Hay una historia que todos ustedes conocen, cuando vence al gigante Goliat, y que no la vamos a contemplar en el mensaje de hoy. Después de que David vence a Goliat, Saúl le pide que quede en palacio. Y ahí en palacio inicia una vida de ascenso del que había sido elegido nuevo rey. A donde quiera que el Señor lo mandaba, dice las Sagradas Escrituras, que andaba prudentemente y actuaba con sensatez. Todas las responsabilidades que el rey Saúl le daba, las realizaba con éxito. Y esto trajo como consecuencia que el pueblo empezara a quererle, debido al éxito que David tenía con la presencia del Espíritu de Dios. Mientras el Espíritu de Dios se retiraba de Saúl y lo abandonaba, el Espíritu de Dios hacía maravillas en la vida de David. Pero esto ocasionó que muy pronto se despertaran dos emociones en el rey Saúl. Una, los celos. Segunda, el odio. Celos de que el pueblo amaba a David y que cada éxito que David tenía acrecentaba la confianza que el pueblo tenía en él. Y odio, el odio fue creciendo hasta el punto que decidió matar a su rival. Pero Saúl, nadie le había dicho que David sería el próximo rey. Sin embargo, era muy evidente que el Espíritu de Dios desde hacía mucho tiempo se había apartado de él y ahora estaba en aquel siervo humilde que estaba en su palacio. Comparemos las emociones. Un rey en decadencia, presa de los celos, presa del odio, dispuesto a matar. Un profeta que ante ese rey, lleno de celos y lleno de odio, siente temor por su vida. Y entonces realiza el ungimiento del nuevo rey con toda precaución. Y un nuevo rey, que la Biblia dice que era de apariencia hermosa. Y el libro Patriarcas y Profetas agrega que era valiente y fiel a Dios. Esas eran las emociones que reflejan la naturaleza humana, el sentir de los seres humanos. Y saben una cosa, uno desearía pensar desde que recibe el llamado de Dios todo irá bien. Y así parecía en la vida de David. Sin embargo, David vivió más de 10 años siendo perseguido por el rey Saúl. La vida de David no fue fácil. Es más, quisiera decir esto, que desde que David recibió el llamado y el Espíritu de Dios estuvo con él, obtuvo éxitos un breve tiempo, una demostración de que Dios estaba con su siervo. Sin embargo, la escuela de Dios es diferente a la que los seres humanos
desearíamos tener. David tuvo que salir al desierto, a esconderse en cuevas, en peñas, en lo árido, en el bosque, en la selva. David anduvo como un fugitivo más de 10 años de su vida, ya siendo ungido rey de Israel. Dios le dio la oportunidad 2 veces de acortar el tiempo de su sufrimiento y llegar al trono. Sin embargo, él no quiso extender su mano hacia Saúl y esperó pacientemente que Dios cumpliera sus planes en él. ¿Qué aprendemos de la vida de estos 3 personajes? De Saúl aprendemos la ruta de la decadencia. Aprendemos el no tener control de nuestras emociones. Aprendemos el ser impulsivos, el poder aumentar las emociones bajo el dominio de Satanás hasta el punto de querer matar a aquel joven que le había servido bien en su palacio. Encontramos en Samuel un hombre de fe, un hombre íntegro, un hombre intachable, que también los grandes hombres de Dios son puestos a prueba y que también sienten alegría, que también sienten entusiasmo, pero también sienten miedo en algunas ocasiones. Y sabe una cosa, mi estimado amigo, amiga, Dios entiende a los seres humanos. De David aprendemos la determinación, la valentía, la paciencia, esperar hasta que Dios coloque las cosas en su lugar. Esperar pacientemente a que Dios cumpla su propósito en nosotros sin apresurarnos. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. En todos nosotros, mis estimados amigos, amigas, habrá tiempos de prueba. Habrá tiempos que harán surgir de nosotros nuestras mejores, pero también nuestras peores emociones. Estemos preparados espiritualmente. Llenémonos del Espíritu de Dios cada mañana y cada tarde para que podamos ser dominados por las emociones que honran y glorifican a Dios. Quede en nosotros este mensaje. Cuando seamos probados por Dios, cuando sintamos el llamado de Dios, podemos actuar como estos 3 personajes. Podemos actuar como Saúl, reconociendo en un principio el llamado de Dios y dándole gloria, pero de pronto ser tomados por la vanagloria y la presunción y confiar plenamente en nuestras fuerzas y no en las de Dios. Podemos aprender de la vida de Samuel su integridad, su paciencia, y de David podemos reaccionar como David. No importa el tiempo y la prueba en la que estemos pasando, el Señor lo prometió y el Señor lo cumplirá. Encontramos en las composiciones de David el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Imagínese la confianza que David tenía en esa persecución. Y yo te invito a ti a que tengas confianza en Dios. Yo no sé cómo la has pasado en estos días, en esta pandemia, en este confinamiento. Yo no sé si después que recibiste el llamado de Dios has tenido problemas, tuviste unos pocos éxitos, pero después te sumiste en problemas económicos.
en problemas familiares, hay problemas en el trabajo, hay problemas por doquier. Recuerda que la escuela en la que David aprendió y en la que aprendieron los grandes personajes de la Biblia es una escuela de fe, de confianza, pero que también conlleva alegrías y también conlleva tristezas. David, después de ser llamado, después de haber experimentado el poder de Dios, tuvo que ser fugitivo más de 10 años y esperar pacientemente lo que Dios le había prometido. Te invito a que escuchemos el siguiente canto, que habla de la confianza que debemos tener en Dios, que habla de esa fe, la fe que no exige que Dios haga lo que nosotros queremos, sino la fe que espera pacientemente que Dios cumpla su propósito en nosotros. Escuchemos este hermoso canto. Lo que yo fui lo puedan olvidar, pero yo no perderé la fe ni dejaré de creer en ti, de creer en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Puede ser que el dolor un día se convierta en amor. Puede ser que al final lo que yo fui lo puedan olvidar, pero yo no perderé la fe ni dejaré de creer en ti, de creer en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir. Podrá todo un día acabar, pero siempre, por siempre, viviré por ti. Creeré en ti, creeré en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer, de creer en ti. Después de haber escuchado este hermoso canto,
quiero invitarte a que si estás pasando por pruebas, si estás viviendo momentos difíciles, si tu fe está siendo probada, si a veces sientes que esto es demasiado, que has intentado y miras hacia el cielo, extiendes tu mano y no encuentras el rostro de Dios y no sientes su abrazo, te invito a que esperes por fe, a que confíes por fe y a que avances por fe como David. Después que recibió su llamado, qué alegría recibir el llamado de Dios para ser rey. Qué felicidad ser llamado por Dios para ser dirigente de su pueblo. Sin embargo, tuvo que abandonar su casa, tuvo que dejar su ciudad, tuvo que dejar su familia y andar en lugares solitarios y ahí aprender, ahí confirmar la fe que sentía en el Señor. Te invito a que oremos y depositemos nuestra confianza en el Señor. Padre bendito que estás en los cielos, tu nombre sea santificado y glorificado. Hemos aprendido, Señor, en esta ocasión acerca de la vida de Saúl, de la vida de Samuel y el surgimiento, Padre, de un nuevo rey conforme a tu corazón, Padre. Permite, Señor, que en el llamado que tú hagas a nosotros podamos ser conocidos y llamados por ti, Padre, como hombres y mujeres conforme a tu corazón. Pido por quienes están pasando pruebas, Señor, que tu Santo Espíritu confirme su fe y que les haga esperar y confiar pacientemente en que tú nos darás la recompensa, Padre. Quédate con nosotros, con mis amigos y amigas que están viendo esta transmisión, así como con mis hermanos y hermanas también. Lo suplicamos en el santo nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de la eternidad. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.